La Fiscalía de la Audiencia Nacional en su informe de conclusiones en el juicio insistía. Señorías, no fue una pelea de bar. No fue una trifulca. Además, el Ministerio Público remataba. Y ello con una finalidad terrorista. Tesis que sostiene ahora para argumentar el recurso ante el alto tribunal. Como siempre, primero sale casi en la prensa y luego nos vamos enterando. Último movimiento judicial que ha sentado como un jarro de agua fría entre los familiares de los 8 jóvenes implicados en el caso Altsasu. Esto es cruel. Esto es doloroso, esto no se puede admitir. Hace 15 días el dictamen de la Audiencia Nacional no aprecia terrorismo en el ataque a los 2 guardias civiles y sus parejas, pero... Las penas que han dado han sido claramente lo más que podían poner. Claramente es una venganza. Y el colectivo de padres y madres convoca una manifestación. Y el día 16 de junio vamos a llenar Iruña. 5 de junio, nuevo golpe judicial. A petición de la Fiscalía, la Guardia Civil detiene a los 4 jóvenes que permanecen en libertad por supuesto riesgo de fuga. La justicia no es igual para todos y para todas. Donde en unos casos hay libertad y fianzas, en nuestro caso hay detenciones y encarcelamientos. Y de nuevo, Altsasu e Iruña salen a la calle. No podemos quedarnos cruzados de brazos. La solidaridad llega desde Cataluña. O a través de charlas para dar a conocer el caso, como esta de Valladolid. Esta semana la comparecencia en el Parlamento Foral de la Plataforma de Profesionales del Derecho califica el proceso judicial como de... encarnizamiento judicial. En este caldo de cultivo, la plataforma Altsasuko Gurasoak ha adelantado que llegarán más de 100 autobuses a la capital navarra. Bueno, lo que sabemos es que va a haber una respuesta enorme. Los últimos 15 días, la escalada de acontecimientos judiciales y sociales ha marcado el caso Altsasu. Pues de las últimas novedades vamos a hablar, vamos a analizarlas esta noche ya con nuestros colaboradores, con Fernando Palacios, con Raquel Ecenarro, con Tito Irazusta y con la abogada Olga Rodríguez. Buenas noches a todos. Gabón. Gabón. Olga, quiero empezar contigo. Este recurso del fiscal ha causado mucha sorpresa. Bueno, primero por los tiempos, por el momento en el que se ha producido con esta rapidez, sí, bueno, y luego por el contenido. Era previsible, yo creo. Yo creo que ya visto el resultado, la sentencia, con esas penas máximas, ¿no? A pesar de que el delito no ha sido por la misma petición inicial, pero yo creo que todos estábamos esperando que efectivamente iba a haber un recurso en ese sentido. Se va a ver en la misma sala de la Audiencia Nacional y bueno, insisten en esa vía de la finalidad terrorista, la pertenencia a ETA y bueno, siguen en esa línea. Ya veremos en qué queda. Ya veremos en qué queda, porque ¿crees que no va a tener recorrido? Bueno, yo creo que lo va a ver la misma sala, por lo tanto vamos en la misma estructura, la Audiencia Nacional, y por lo tanto creo que se respetará el criterio que ya ha establecido el tribunal, pero bueno, es que la Fiscalía se mantiene en esa línea de acusación e insisten en esa finalidad y por lo tanto, pues bueno, parece ser que hay bastante interés en no dejar que esto se aplaque y bueno, por el momento los fiscales que están ejerciendo la acusación en estos momentos quieren continuar con esa línea. No sé si con la llegada ahora de un nuevo gobierno y un cambio al respecto en la Fiscalía, pues igual lograremos establecer eso, que se pare o seguir esa línea, no lo sé. De todos modos, yo creo que el recurso era bastante previsible en esta línea. Claro, porque digo, hay mucha celeridad. Está este recurso, pero el mismo fiscal también ha planteado recursos por los incidentes que tuvieron lugar en el casco antiguo de Pamplona, y ahí también insiste en que es terrorismo y que se produjeron por instrucciones de ETA, Tito. Sí, da la sensación de que en la Fiscalía tienen inicia por Navarra, porque efectivamente igual hay que demostrar que Navarra se gobierna mal, que están desmadrados con respecto a lo que ellos querían o algo por el estilo, porque esto no tiene ningún recorrido, creo yo, y si lo tiene, desde luego, es dentro de la venganza que hemos venido advirtiendo, porque después de 2 tribunales, incluso el último tribunal en la Audiencia Nacional, después de que el Tribunal de Navarra hubiera dicho que no era terrorismo, lo llevan a la Audiencia Nacional a ver si allí cae. Y hasta la presidenta del tribunal, que es la mujer de un alto cargo de la Guardia Civil, dice que no es terrorismo, y a la tercera de cambio insiste otra vez la Fiscalía que sí, que tiene que ser, y como tiene que ser no salen de ahí y llevan todo esto a una velocidad que ya huele a chamusquina. Yo creo que el campo está suficientemente embarrado como que para que el balón ya no corra, que se tranquilicen los de la Fiscalía y que esto, a ver si se pueden, los recursos que también presentan los acusados, a ver si se puede sacar algo mejor de lo que desde luego han dado de por sí, porque luego hablaremos de otras sentencias y eso de que la justicia es igual para todos, me anticipo ya, ni de coña.
Raquel, hay celeridad, decimos, hay prisas, estamos en un momento de convulso políticamente, ha habido un cambio de gobierno, va a haber cambios también en los órganos judiciales. El fiscal general del Estado va a ser una fiscala seguramente próximamente. Hay cambios rápidos. Hay cambios rápidos, desde luego no supera la actualidad, ¿no? Estos días cuando preparamos un tema resulta que cuando lo vamos a exponer ya han pasado un montón de cosas más. En este caso en concreto estamos viviendo un poco en la antología del disparate, ¿no? Si jurídicamente no tiene mucho recorrido este tema, desde luego socialmente, lo estamos viendo aquí, tiene muchísimo recorrido. Vamos a ver qué pasa con los cambios, vamos a ver hasta dónde se llega. Es muy peligroso volver a recuperar el término terrorismo. Yo creo que además es peligroso no solamente para este caso concreto, a mí me parece que banalizar la palabra y banalizar el concepto del terrorismo es malo también para las propias víctimas del terrorismo. Por eso yo creo que nos queda un tiempo, no mucho tampoco, porque los cambios, como bien dices, se van a dar en un periodo muy corto. Por eso, efectivamente, se están agilizando mucho los trámites cuando en otras ocasiones tenemos que esperar mucho tiempo, ¿no? Me ha gustado esa idea que has dicho, no sé si la puedes desarrollar más, banalizar el terrorismo. Sí, llamar terrorismo a un acto de estas características que se puede calificar y se está calificando con otros muchísimos nombres, agresión, incidente, calificarlo de terrorismo en un país como este, en el que hemos vivido muchísimos años la lacra del terrorismo, cuando estamos todos apostando, o la mayoría de nosotros, por esa normalización con la que se nos llena la boca, pero que no termina de llegar. En realidad hablamos de normalización y un caso como este nos demuestra que estamos bastante lejos de la normalización. No nos ayuda, desde luego, en un proceso en el que lo que necesitamos es generosidad por todas las partes. Bueno, pues decíamos, hemos conocido este recurso tan solo un par de días antes de que mañana se celebre una manifestación convocada por las familias en Pamplona, precisamente para que este proceso y esta denuncia contra este proceso siga. Y así que este recurso ha sorprendido a las familias. Recibimos aquí en plató esta noche a la madre de uno de los condenados, a la Machu de Adur del Pozueta. Y es así, Nobel, porque recibíais la noticia a través de los medios de comunicación nuevamente, y cuando estáis con esos preparativos, esa movilización de mañana, ¿sorprendidos o no? Bueno, de alguna manera sorprendidos porque se siga con esta historia, con esta crueldad. Podríamos decir que sí, pero también de otra manera podríamos decir que ya todo este relato y todo lo que está ocurriendo con nuestro caso, estamos viendo que hay una intencionalidad de castigo, de generar daño, de además de todo lo que sea lo mayor. Eso es lo que se está planteando, y veíamos, por ejemplo, en las conclusiones de la Fiscalía, en el propio juicio, cómo el fiscal se basaba en aspectos ideológicos y en aspectos subjetivos para seguir con su relato de terrorismo, y vemos también cómo en la vistilla que se dio con los 4 detenidos el martes, también en esa vistilla los abogados nos dijeron que desde la Fiscalía había una actitud muy negativa, y eso ya nos creó preocupación. Sí. Bueno, vamos a recordar, de hecho, alguna de las intervenciones del fiscal Perals durante el juicio, insistente, machaconamente, en su versión de que esto fue terrorismo. Lo que ocurrió en Alsasua, señorías, no fue una pelea de bar, fue una acción organizada, planificada y preparada única y exclusivamente para agredir a 2 guardias civiles y a sus parejas, y ello con una finalidad terrorista. Es la xenofobia, es el racismo, es el fascismo en estado puro lo que hemos visto durante estas 2 semanas en este juicio. Y esto es lo que defienden los supremacistas abertzales, son herederos de esas ideas políticas y también herederos de que esas ideas políticas se pueden defender con la violencia. No sé cuánto tiempo va a seguir, o si va a seguir como fiscal, Fernando, pero él insiste. Bueno, la verdad es que escuchando a este señor da la sensación claramente de que él está en un juicio político, que él está juzgando a una parte de la sociedad vasca retrotrayéndose a tiempos pasados. Y bueno, aquí es un tema que ha salido a la calle, que socialmente todo el mundo estamos informados, hablamos del tema, pero yo he hablado con amigos que tengo que viven en otras partes del Estado y realmente allí no se habla de esto, tiene muy poquita trascendencia, si es que tiene algo de trascendencia.
Entonces, ni siquiera ahora mismo yo creo que está sirviendo para vender españolismo contra vasquismo fuera de aquí. Realmente, insisto, yo tengo la sensación de que esa persona está pues en un juicio político y sigue R que R, porque ya cuando le han dicho que esto no es un juicio político, que la condena en principio que ha emitido el juez no tiene nada que ver con ello, pues él insiste, va a lo suyo, pero yo creo que tiene toda la pinta de que va a perder, que no se va a salir con la suya, cosa de lo cual me alegro un montón. Bueno, desde luego el tratamiento desde inicio de este caso ha sido muy diferente a otros, desde que pasa de un juzgado de Pamplona a la Audiencia Nacional, desde la prisión preventiva que se impone a los acusados, más de año y medio hasta que se celebra juicio. Vamos a ir al set de datos con Eider Hurtado. Eider, Gabón. Decimos que ha sido totalmente diferente, y más si lo comparamos con casos como los que estábamos mencionando al inicio del programa. El caso Noos, el caso Urdangarín, Gürtel. Sí, desde luego el caso Altsasu ha tenido un tratamiento penal muy diferente a otros, no siendo además las agresiones contra fuerzas de seguridad del Estado algo excepcional. Recordemos que según datos del propio Ministerio del Interior, en 2016 en ese mismo año, se produjeron 9.571 agresiones similares en todo el Estado. Pero desde el principio el incidente del bar Cosca ha tenido una consideración especial. La pelea, que se registró a las 5 de la madrugada, llega a la Audiencia Nacional cuando Covite, apoyada por la Fiscalía, denuncia a los 8 jóvenes por un delito de terrorismo. Tras declarar ante la jueza Carmen Lamela, 3 de ellos han pasado más de año y medio en prisión preventiva, condenados finalmente por desórdenes públicos, lesiones y amenazas a hasta 13 años de prisión. 7 de los 8 procesados se encuentran actualmente encarcelados. Ingresan en prisión incondicional sin fianza porque la jueza aprecia riesgo de fuga. Una consideración que contrasta con otros casos. El más llamativo, por ser de parecidas características, la agresión a un grupo de guardias civiles en Algeciras. El pasado mes de mayo, 8 personas fueron detenidas por un supuesto delito de atentado y desórdenes públicos. La jueza instructora ha dejado a los 8 en libertad provisional. No observa en este caso riesgo de fuga. El caso se juzga en Algeciras. Diferencias notables con los jóvenes de Altsasu, ahora encarcelados tras casi 2 años en prisión preventiva. Otros ejemplos recientes: caso Noos, Iñaki Urdangarín, condenado a 5 años y 10 meses de cárcel por el Supremo por aprovecharse de su condición de yerno del rey y desviar fondos. La condena de la Audiencia de Palma ha sido reducida por el Alto Tribunal y hasta el próximo lunes no entrará en prisión. Urdangarín ha podido elegir cárcel. Aún no ha decidido, eso sí, entre ingresar en Madrid o en Zaballa. Hasta que el Supremo confirma la sentencia, el marido de la infanta ha gozado de libertad provisional. No se le retiró el pasaporte y de hecho podía comparecer una vez al mes ante la autoridad judicial de Suiza, donde reside. Por cierto, que en 2 meses podría acceder al 3er grado y pisar de nuevo la calle, entrando en la cárcel para dormir. Y destacamos un caso más, el de la esposa de Luis Bárcenas. Rosalía Iglesias ha sido condenada a 15 años de cárcel en la sentencia de la Gürtel, pero solo ha pasado una noche en prisión, el tiempo que necesitó para reunir los 200.000 euros de fianza por los que se le permite quedar en libertad provisional. Son casos que, desde luego, Arantxa, contrastan y mucho con la dureza de las condiciones que les han aplicado a los 8 jóvenes de Altsasu. Claro, pero gracias, Eider, efectivamente, pero conviene ponerlos así en paralelo para ver las diferencias, Tito. Claro, está muy claro. Mira, ahora hay una preocupación ambiental, mediática, sobre a ver qué cárcel elige, porque claro, mira, en esta tienen piscina, en esta tienen gimnasio, en esta puede ir y tal. O sea, que encima le vamos a pagar un resort al mozo. O sea, esto ya clama al cielo. Entonces, ¿dónde están vuestros hijos? Nuestros hijos están en Albarcarnero, están en Estremera, en Aranjuez y en Soto del Real. ¿Y en qué condiciones? Pues están en unos módulos en condiciones como cualquier otro preso. Cuando hablamos de nuestros hijos también tenemos que ver que en las prisiones hay mucha gente que en nuestro caso no conocíamos la realidad muy dura en la que están viviendo miles y miles de personas que sobre todo están relacionadas en situaciones sobre todo de pobreza
y es una realidad también que hasta que no te tocan no conoces. También tenemos que ver que hay otra realidad también de presos de Euskal Herria, que también están dispersados, alejados en muchas cárceles del Estado. Entonces, pero las situaciones en las cárceles no es buena para nadie, salvo si hay diferencias, excepciones, igual será para aquellos y aquellas que manejen ya talonarios y que tengan situaciones pues también de zona VIP, por decir de alguna manera. Pero la realidad carcelaria yo diría que no es buena para nadie. Claro, porque hablamos de poder elegir o no centro penitenciario, estamos hablando de las penas que se solicitan para unos delitos y para otros. Hablamos de la imposición excepcional, porque es una medida excepcional, de la prisión preventiva, que aquí se ha llevado a máximos, Olga. Sí, pero la medida de prisión preventiva es excepcional. Todo el mundo debiera poder disfrutar de la libertad hasta que la sentencia fuera firme y por lo tanto es una medida que se adopta atendiendo a que pueda haber un riesgo de fuga, reiteración delictiva o lo que fuere. Pero es una medida que se adopta por parte del tribunal desde un punto de vista pues subjetivo, porque los jueces al final son personas y también beben de lo que rodea los casos, y sí llama bastante la atención en el caso de los chavales de Altsasu, que realmente han pasado durante toda la fase del juicio varios de ellos, pero que ahora, a salvo de una persona, que realmente es porque tiene una pena inferior a 2 años o 2 años, realmente todos van a esperar esa sentencia definitiva en prisión. Claro, lo decíamos antes, la propia notificación de la condena lo podíamos ver como la ha recibido Iñaki Urdangarín, sí, y como la recibieron 4 de los condenados, en este caso de Alsasua, que fueron directamente a prisión. Sobre todo porque quizás se podrían haber adoptado medidas menos restrictivas de los derechos. Con una operación policial de por medio. Claro, se podría haber retirado un pasaporte, se les podría haber dicho que tendrían que ir a fichar ante las autoridades. Es una medida excepcionalmente restrictiva y por lo tanto ya nos dice de que hay una petición de pena genérica por parte de la Fiscalía elevadísima, son casi 60 años. Por lo tanto, pues hay una diferencia sustancial. Como al principio ha dicho, perdona Arantxa, al principio alguien de nuestro público ha dicho que efectivamente son casos diferentes. Uno es precisamente terrorismo, puede ser violencia, y el otro pues efectivamente es llevarse las pelas, que yo no sé. Por cierto, nadie dice que devuelva el dinero, y a mí, mira, que vayan a cárcel no me apetece para nada, que devuelvan el dinero. Pero dicho esto, lo que sí conviene es saber exactamente, el caso de los de Algeciras es muy parecido, es decir, eso sí que es también violencia, no solo violencia, sino violencia mayúscula, 40 personas tirándoles de todo a 9 guardias civiles, y la jueza les ha dejado en la calle. O sea, a ver, que me digan a mí entonces dónde está aquí la equidad a la hora de repartir las penas. Venga, me voy al público que también está deseando de opinar. Vamos a ver a alguien por aquí. ¿Cómo te llamas? Sí, hola, yo soy Yeray. ¿Sí? Yo quiero decir que la condena por terrorismo me parece pasarse 20 pueblos. Sí que, a ver, puede que no haya sido una pelea de bar simple, pues haya podido haber algo más, pero vamos, 13 años de cárcel por agredir a un guardia civil era uno. A un guardia civil me parece una barbaridad. O sea, tiene que haber un término medio. Ni tan poco, ni tanto como terrorismo. Y de hecho, si la justicia quiere dar ejemplo, yo creo que con esto no está dando ejemplo para nada, porque se les están echando encima. 13 años es una barbaridad. O sea, inaceptable. 13 años y con unos recursos sí, pendientes. Más opiniones por aquí. ¿Cómo se llama? Hola, soy Alex. El tema es que hay un montaje político, claramente político. De hecho, el primer informe de la Guardia Civil decía que era un altercado callejero y en cambio luego han pedido penas de terrorismo. Y la única misión que buscan es tensionar lo más posible el asunto en Euskadi y Navarra, incluido lo de Cataluña, para tapar todas las desvergüenzas que tienen en los 900 y pico imputados por corrupción y exacerbar el nacionalismo español más candente para que los medios de comunicación hablen de esto y no hablen de todas las corruptelas que tienen y todos los juicios que tienen pendientes y que van a salir paulatinamente. Muy bien, bueno, pues para denunciar esta situación habéis convocado mañana una manifestación que tendrá lugar en Pamplona a las 5 de la tarde, ¿verdad, Abel? Sí, mañana tenemos una manifestación, pero quería comentar también que todo este proceso ha sido un proceso político, que además no hay ninguna duda de ello, y que ahora, con la nueva situación política que tenemos y los nuevos nombramientos de Fiscalía, nos parece que ya no es cuestión de plantear, sino ya de exigir. Por política, nuestros hijos tendrían que estar libres
Y por política, por dar un paso, nuestros hijos tendrían que estar en Iruña. Y la semana que viene realmente tendríamos que hacer las visitas, si tenemos que hacer, a Iruña. Y no como hoy, mañana, pasado, estamos todas las familias en danza yendo a Madrid y a todas las cárceles. Entonces me parece que por política, que escuchen ya quien tiene que escuchar. Si se va a hacer nuevas políticas, por política, la semana que viene queremos visitarles en Iruña. Y quien pueda, quien quiera, puede hacer esos movimientos y esos aspectos políticos. Y volviendo a la manifestación, mañana tenemos una manifestación, hemos convocado a las 5 de la tarde. Va a ser una manifestación que va a superar con creces la del 14, y la del 14 fue histórica en Navarra. Estoy recibiendo numerosísimos apoyos en las últimas semanas. Ayer mismo dos personalidades en Euskadi, el lehendakari Ibarretxe y el lehendakari Carlos Garaikoetxea, a quien saludamos ya. Gabón, lehendakari. Gabón. Bueno, usted junto al lehendakari Ibarretxe hicieron público ayer una carta muy crítica con este proceso. Dicen ustedes, es una anacronía de caso y hay unas penas totalmente desproporcionadas, ¿verdad? Sí, me parece escandalosamente desproporcionadas y además reveladoras de algo que me permito señalar aquí. Yo creo que hay un recurso permanente a sacar el espantajo del terrorismo y ETA, porque hay gentes que han vivido de mover ese espantajo, ¿no?, en la política. Y aquí lo que me parece escandaloso es que se haya hecho un auténtico montaje, por emplear una expresión que yo creo bastante acertadamente han estado manejando en el Alsasua, de manera tal que se vinculara esa bronca en el bar con una cuestión de terrorismo, y para ello se empleaban argumentos tan elementales como que eslogans como Alde Mendik o OSPA, que es una forma, si se quiere, un tanto ruda de decir sustitución de las fuerzas de seguridad del Estado de nuestro país, pues es algo absolutamente legítimo, aunque, como digo, pueda ser una forma de expresión pues un tanto ruda, ¿no? Pero decíamos en nuestro escrito que esto lo hemos propugnado legítimamente, ha sido una reivindicación legítima de autogobierno, perfectamente encajable incluso en la legislación existente, en un estatuto de autonomía, cuando se preveía la sustitución de las fuerzas de seguridad del Estado por fuerzas propias, salvo en materias muy limitadas de carácter extracomunitario. De manera que, en definitiva, querer enlazar lo sucedido en un bar con una cuestión de terrorismo, porque subyacía la sospecha o la identificación de esos eslogans como Alde Mendik o OSPA con las consignas de ETA, cuando ETA además ya llevaba años de inactividad, pues no es más que una maniobra artera para poder endurecer una sentencia que es pura venganza. Yo creo que incluso para desdramatizar desde el punto de vista de la propia Guardia Civil hay que decir con serenidad que también se pide la sustitución de otros cuerpos funcionariales en otras áreas del autogobierno. No tienen la carga emocional, la historia represiva y los factores políticos que tiene quizá la sustitución de las fuerzas de seguridad del Estado, pero son sustituciones previsibles, legítimas, previstas en la propia ley de funciones del Estado por funciones propias. Entonces se ha querido liar todo, convirtiendo una lamentable bronca de bar con el espantajo del terrorismo, de ETA, del todo ETA, y para ello, pues con, insisto, una interpretación absolutamente sacada de quicio,
con unos eslogans como Alde, Hemendik u OSPA como signo de identificación de pertenencia a ETA o de tener poco menos que una planificación previa de parte de la propia ETA. Ya está bien de resucitar a ETA en provecho de quienes han estado haciendo política, ocultando con el espantajo de ETA y del terrorismo tantas otras cosas. Habla usted de venganza, pero claro, la preocupación sigue siendo máxima después, con más motivo además, después de que ayer el fiscal de la Audiencia Nacional reiterara ese delito de terrorismo en su recurso. Sí, claro, es que ya es el colmo que se vuelva a los 60 y algo años y que parezca que 13 años por lo visto pues es una cuestión menor. Yo creo que esto no se va a poder sostener porque va a ser un escándalo de trascendencia internacional. Vamos a intentar que así sea, además, si sigue adelante. Y en definitiva, pues esto nos confirma en una denuncia que hacíamos hace poco de la involución democrática y el endurecimiento de un régimen que va adquiriendo cada vez connotaciones más pues involucionistas, ¿no? Usted, señor Garaikoetxea, ha decidido adherirse a la manifestación de mañana. ¿Va a estar usted allí en Pamplona? Pues sí, trataré de estar allí para ser consecuente con esa convicción como estuve en su día. Y quiero decir algo, si me permite usted. Yo no he hecho en los últimos 2 o 3 años declaraciones políticas porque no quiero incurrir en esa mala costumbre de algunos ex que se dedican pues a emitir opiniones más o menos controvertibles en política. Pero este es un asunto especial, este es un asunto que en Navarra y en toda Euskal Herria pues nos tiene soliviantados a quienes pensamos que ya está bien de, como digo, querer resucitar el pasado, querer hablar de ETA cuando ETA ha dejado de funcionar para ocultar otros escándalos vergonzosos que quedan más o menos eclipsados por estos asuntos y que es una auténtica aberración convertir en un delito de terrorismo planificado una bronca desafortunada y con los reproches que pueda existir desde un punto de vista jurídico que no voy a venir yo aquí a concretar, pero que no tiene nada que ver con la barbaridad de las 13 años, de los 60, donde llegamos a los 60, y de gente que está en prisión preventiva frente a todas las prácticas que, como muy bien han evocado ahí, se están llevando de manera muy diferente en otros casos similares y de mayor gravedad. Porque en Algeciras, había agresiones, combates de béisbol. Y creo que eso puede ser revelador quizá pues de mayor gravedad que el emplear unos empujones que derivan en una lamentable lesión de menor, tampoco no de gran gravedad. Pues Lehendakari Garaikoetxea, le agradezco especialmente porque, como usted bien decía, no suele conceder entrevistas, así que le agradezco especialmente su presencia esta noche aquí. Eskerrik asko. Sí, es que yo creo que es más importante el sufrimiento de unas familias, sufrimiento que es una tortura durante meses, que todas las elucubraciones y disputas políticas que podamos hacer en un ámbito más o menos académico. Pues eskerrik asko de nuevo y Gabón. Gabón. Bueno, Bel, un apoyo más importante también. Estáis teniendo muchos, yo lo decía, también de catedráticos, de expertos en Derecho y la de 2 Lehendakaris ahora. Bueno, me emociona ver un apoyo más, es importante y además comparto totalmente lo que ha comentado. De todos los ámbitos, porque ya Alsasua se ha convertido en símbolo de la injusticia y en símbolo de la lucha y en símbolo de la dignidad. Hemos llegado a empatizar ya con diferentes pueblos, con diferentes situaciones, y esto está llevando a que ya sobrepase lo que es ya nuestro caso. Mucha gente ha entendido que le podía ocurrir a cualquiera, que Alsasua puede ser Murcia, que Alsasua puede ser Cataluña, que Alsasua puede ser cualquier pueblo de Euskal Herria o del Estado español.
Y también quiero decir que, bueno, esto no sabemos cómo agradecer. Realmente el apoyo y la energía que recibimos de esta solidaridad es muy, muy, muy grande. Y realmente también diría a la gente: Behar zaituztegu, os necesitamos más que nunca, y además no solamente es por lo nuestro, sino al fin y al cabo es por una sociedad democrática. Behar zaituztegu. Bueno, decíamos manifestación mañana, apoyo institucional importante del Parlamento de Navarra, de parte del Parlamento de Navarra, del Ayuntamiento y del Gobierno de Navarra. En estos términos que van a escuchar hablaba ayer la presidenta Uxue Barkos. Usted ha cuestionado el principio mismo de la crítica del Gobierno. Y se podrá estar de acuerdo o no. Y se podrá estar de acuerdo o no. Pero mire, el Gobierno en este caso va a acompañar al Ayuntamiento de Alsasua, entre otros a sus compañeros de partido, que viviendo en Alsasua, y no tengo ninguna duda, que trabajando también por la convivencia, es por lo que estamos trabajando y seguiremos trabajando. También con algunos compañeros suyos de partido con los que yo, señora Chivite, le animaría a que mantuviera una mayor relación. Sí, respondía a María Chivite del PSN, crítica con el apoyo del Gobierno a esta manifestación, porque decía divide a la sociedad. Raquel. La sociedad está dividida, no nos podemos hacer trampas en el solitario, eso es una realidad, ¿no? A mí me gusta mucho escuchar a Abel los planteamientos que hace, no por los planteamientos, no solamente por los planteamientos en sí, y además te lo he dicho antes, Bel, sino por el sosiego con los que los traslada, ¿no? Yo creo que necesitamos mucho de reposo, de sosiego y de pensar. No estoy de acuerdo con Bel en una cosa que ha dicho, no es lo mismo Alsasua que Murcia, y ya tenemos claro que no es lo mismo Alsasua que Algeciras. De hecho, si esto se llega a dar en otro sitio, seguramente no estaríamos, vuestros hijos no estarían ahora mismo en estas condiciones. Se da la situación de que es Alsasua, de que estamos donde estamos y que además hay implicados guardias civiles. Y todo eso está maximizando lo que está ocurriendo de alguna manera. Entonces, seguramente en Murcia y en Algeciras estamos ya en otra situación diferente. Yo quisiera insistir en algo que ya hemos comentado otras veces, en el tema de la normalización. Esto no normaliza, al revés, está crispando más a la sociedad. O sea, ¿cómo te vas a encontrar ahora con hijos de guardias civiles que ahora comparten con hijos vuestros en el propio Alsasua, pues por la calle y todo eso? Ahora, ¿en qué estado de ánimo te vas a encontrar con ellos, con los guardias civiles que vayan por la calle, que ahora van por la calle? Bueno, de hecho, si a las 4:30 de la mañana tú vas con tu novia, además jefazos del cuartel, vas al bar a las 4:30 de la mañana con tus novias, ya sabes a dónde vas. O sea, eso quiere decir que había una relación normal, porque si no, no vas. Como ahora, que sin embargo están todos acuartelados. ¿Por qué? Porque hay un miedo terrible. O sea, se está generando ahí un enfrentamiento en la propia sociedad de Alsasu que es totalmente lo contrario de lo que debería ser eso que se llena la boca algunos de decir que están intentando la normalización. A mí sí que... Una cosilla, brevemente, lo ha comentado Ubel, es que están sufriendo un doble castigo. Por un lado, las penas que se les quieren imponer y que de momento les han impuesto a falta de los recursos, y por otro lado, la dispersión. Y aquí parece que cuando toca un momento de ETA ya desaparecido, todavía sigue habiendo en este país dispersión de presos. ¿Y quiénes son? ¿Son de Euskadi o son de Cataluña? Entonces, cuando yo creo que toca, y esperemos que el gobierno que ha entrado ahora tenga esto en consideración y no se centre solo en ganar las próximas elecciones, porque para eso es probable que los presos sea mejor que se queden donde están, para ellos, que piense un poco a nivel general que no tiene sentido que los de Algeciras que protagonizaron el incidente con la Guardia Civil, en caso de estar en la cárcel, estarían en su provincia, y en este caso tanto catalanes como vascos, pues nos toca estar muy lejos de nuestras casas. Bueno, pues mañana, Abel, eskerrik asko, te vamos a despedir ya. Eskerrik asko, mañana manifestación, 5 de la tarde en Iruña, ¿verdad? Desde el Sadar, sí. Bueno, pues vamos a seguir avanzando porque la semana informativamente hablando ha sido de órdago. Empezábamos hablando de Iñaki Urdangarín y seguimos ahora con el condenado a 5 años de cárcel por graves delitos de corrupción. El primer miembro relacionado con la monarquía española que entra a la cárcel. Comparezco hoy para demostrar mi inocencia, mi honor, mi actividad profesional. Confío plenamente en él y estoy convencida de su inocencia y que siempre ha estado asesorado y convencida de que ha estado bien asesorado. Cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos.
Pues vamos con esa sentencia del Tribunal Supremo porque tiene miga. Vamos al set de datos. Eider Hurtado, decimos una sentencia larga que condena a Iñaki Urdangarín a 5 años de cárcel, pero recordemos que la petición inicial del fiscal era de 19. Cuéntanos algunos detalles de la sentencia. Sí, vamos a desgranarla. Iñaki Urdangarín, exduque de Palma, marido de la infanta Cristina y cuñado del actual jefe del Estado español, ha sido condenado por unanimidad por la Sala Penal del Tribunal Supremo a 5 años y 10 meses de cárcel. La sentencia rebaja en 5 meses la pena que le impuso la Audiencia de Palma en febrero de 2017. Si bien la petición fiscal inicial era menor, era de 19 meses. Así que Urdangarín entrará en la cárcel por un delito continuado de prevaricación con malversación. Son 2 años y 3 meses. También de fraude a la administración pública, 7 meses. Tráfico de influencias, 1 año. Y 2 delitos fiscales de 1 año de cárcel por cada uno. La rebaja es de 5 meses porque el alto tribunal le absuelve del delito de falsedad en documento público cometido por funcionario al entender que no ha quedado probada su intervención. Pero el Tribunal Supremo confirma prácticamente todos los extremos fijados por la Audiencia de Palma contra el cuñado del rey Felipe VI. Urdangarín aún tiene la opción de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y solicitar que se suspenda la ejecución de la condena mientras se resuelve. En el caso de su esposa, la infanta Cristina, el Supremo le condena a pagar 136.950 euros como responsable civil a título lucrativo de los delitos de malversación de caudales públicos y de fraude a la administración, por lo que fue condenado su marido. Para este tribunal solo debe devolver lo disfrutado por la malversación de caudales públicos cometida por su marido, pero no por los delitos fiscales de Urdangarín. No tiene que responder por otros 128.000 euros que le reclamaba la Audiencia de Palma por el beneficio que habría obtenido por el fraude a Hacienda de su marido. Su esposo Urdangarín sí deberá pagar la cantidad en su integridad. Pero además de las condenas, es interesante que el Tribunal Supremo da por acreditada la situación de privilegio de que disfrutaba por su matrimonio con la hija del entonces jefe de Estado. Además, Urdangarín y su socio Diego Torres usaron su influencia para conseguir que el gobierno balear concediera contratos a través del Instituto NOOS, saltándose los cauces legales, y remarcan el trato privilegiado recibido por las autoridades baleares. El exduque de Palma es el acusado con mayor pena y le sigue su socio Diego Torres, a quien se le ha impuesto una pena final de 5 años y 8 meses de cárcel. Reduce la pena en 2 años y 10 meses al absolverle de tráfico de influencias, blanqueo y falsedad en documento público. También se le condena a 4 años de inhabilitación absoluta. Y queda por último ratificada la pena del resto de acusados, incluida la condena a 3 años y 8 meses de cárcel al expresidente balear Jaume Matas. Este es el resumen, Arantxa, de esta controvertida y esperada sentencia. Pues vamos con ella. Olga, ¿sentencia ejemplar? Sentencia larga, condenas leves, yo creo. Son delitos difuminados, pero en sus rangos inferiores. Entonces yo creo que han salido muy bien parados. Ese sería el resumen. Bueno, luego sigo con vosotros porque quiero saludar a quien fue fiscal precisamente del caso NOOS, el señor Pedro Rats. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo califica usted la sentencia? Mire, mi valoración es positiva desde el momento en que se ha rectificado lo que en su momento dijo la Audiencia Provincial por parte del Supremo, positiva. La satisfacción no es absoluta desde el momento en que la Fiscalía postulaba penas superiores y no han sido acogidas por parte del Tribunal Supremo. Satisfacción parcial y positiva, y no, desde luego no se trata de condenas leves. Una pena de 6 años de prisión es una condena grave. Claro, pero usted pedía 19 en el caso de Iñaki Urdangarín, si no estoy mal informada. Así es, pedía 19 años, ni la Audiencia Provincial ni el Tribunal Supremo han acogido este planteamiento, por tanto ha habido una notable rebaja en las penas que inicialmente se pedían por la acusación pública, por mí en este caso. Sin embargo, esto no obsta a que sea una condena de cierta entidad. Tenga presente que es un proceso que ha durado 8 años de instrucción y juicio oral, y en algún momento hay que poner fin al debate. Desde el momento en que se han acogido, no todas, pero sí en parte las pretensiones que postulaba, tengo que hacer una valoración positiva.
¿por qué no ha habido prisión preventiva para Iñaki Urdangarín? ¿Por qué ha gozado de una libertad de movimientos total, incluso pudiendo vivir en el extranjero? Le recuerdo que cuando se dictó sentencia por parte de la Audiencia Provincial fui yo quien solicitó la prisión preventiva mientras se tramitaba el recurso de casación correspondiente. El tribunal entendió que no había riesgo de fuga, de sustracción a la justicia y por tanto consideró que la situación debía ser de libertad. Es una decisión del tribunal y por tanto la respeto. ¿Y qué le parece otras situaciones en las que sí se ha aplicado una prisión preventiva, como acabamos de comentar el caso de Alsasua, que no sé si usted conoce, o el caso de los políticos catalanes encarcelados? Mire, la prisión preventiva es obvio que no puede ser un anticipo de una condena. Solo puede tener como fundamento o bien el riesgo de sustracción a la justicia, el riesgo de huida, o bien el que se pueda dificultar la investigación si están en libertad. Creo que llevan los políticos catalanes en prisión preventiva aproximadamente entre 6 y 7 meses. Creo que es excesiva ahora mismo esta medida, pero tengo que recordar que no conozco los intríngulis de la causa y por tanto mi valoración es muy parcial. ¿Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina han sido igual tratados en este juicio? Lo digo porque a usted se le acusa de un trato de favor a la infanta. Mire, todas las decisiones que se han tomado durante esta causa, así como las demás que he llevado, han sido exclusivamente mías. Por lo tanto, mía es la responsabilidad de estas decisiones, tanto los errores como los fallos. Con eso quiero decir que no se ha recibido ninguna presión, ninguna orden, ni ninguna sugerencia, y tampoco yo lo hubiese aceptado. ¿Trato de favor hacia quién? Es decir, se me acusa a mí de trato de favor y resulta que el Tribunal de Instancia, la Audiencia Provincial, ratifica mi criterio en relación a Cristina de Borbón y el Tribunal Supremo, 5 magistrados, ratifican mi criterio en relación a Cristina de Borbón. Oiga, ¿por qué no les acusan a ellos de corrupción? Permítame... La mayoría de medios de comunicación en este país... Sí, le iba a decir que permítame un momento, porque estábamos hablando sí, de la situación de la infanta y quiero volver al set de datos con Eider Hurtado, porque, Eider, vamos a recordar cuáles eran los indicios que veía el juez instructor, el juez Castro. Sí, porque la infanta se ha librado de pisar la cárcel, pero tendrá que pagar, decíamos, una multa de 137.000 euros. Y es que el Tribunal Supremo ha confirmado esta semana su participación a título lucrativo en el caso Noos por los delitos de malversación y fraude. Es el punto y final a una investigación que inició el juez José Castro. Él fue la persona que sentó a Cristina de Borbón en el banquillo de los acusados por este caso, por el caso Noos. El magistrado siempre dijo no creer a la hija del rey Juan Carlos y en su auto llegó incluso a enumerar hasta 14 razones para imputarla. Por ejemplo, cree que la imagen de la infanta fue clave para los negocios del Instituto Noos y que ella consintió que su marido, Iñaki Urdangarín y Diego Torres, usaran su condición de miembro de la familia real. Ahí lo vemos, todo parece indicar que estaba consensuado, que la única función de doña Cristina era la de una utilitarista figuración. Justifica además su decisión basándose en la reacción del rey Juan Carlos. Recordemos que el monarca fue quien recomendó a su yerno apartarse de sus negocios en Noos antes de que estallara el escándalo y le buscó incluso trabajo en el extranjero, en Telefónica. Por eso le parece extraño que la hija del rey pues no supiera nada. El juez Castro mantiene además que Urdangarín no pudo actuar a espaldas de su mujer porque las negociaciones se hacían en residencias de la familia real y además estaba autorizada en una cuenta que entregó Urdangarín como propia a una tercera persona. Castro insiste, dice que ella estuvo al tanto de todo lo que ocurría en Noos y durante el juicio la infanta siempre se mostró esquiva con sus preguntas. Respondió con evasivas hasta en más de 500 ocasiones. 412 veces dijo no sé, 82 no lo recuerdo, 58 lo desconozco, hasta en 7 ocasiones utilizó el no me consta. La infanta no se cansó de negarlo todo y dejó claro su rol de madre ocupada para distanciarse de los delitos de su marido. Primero acompañaba a mis hijos al colegio y de ahí me iba a mi trabajo
y luego podía depender del día y de la semana si tenía actividades institucionales de representación de la Casa Real. ¿Recuerda usted en cuántos actos institucionales vinculados a la Casa Real participaba en esa época, de forma aproximada? Unos 100, más o menos. Bueno, pues madre de 4 hijos y mujer atareada con las actividades de la Casa Real, tanto es así que la infanta llegó a decir que no tenía tiempo ni para hablar de Aizón, la empresa que tenía el 50% con su marido. ¿Por qué usted tomó participación del 50% en el capital social de dicha compañía? Me lo pidió mi marido y yo lo acepté. Yo nunca he sabido cuáles son los ingresos y los gastos de Aizón. Mi marido y yo no hablábamos de esos temas. No hablaban de esos temas en casa y parece que tampoco de las contrataciones de los empleados del hogar, de las que se encargaba Urdangarín. Una trabajadora aseguró que el matrimonio les pagaba en dinero negro por sus tareas de limpieza en el Palacete de Pedralbes. ¿Cómo se realizaba la contratación del servicio doméstico? Mi marido y yo pues seleccionábamos a la persona más adecuada. A partir de ahí yo ya me desvinculaba. ¿Es cierto que al servicio doméstico se le pagaba con dinero en efectivo, según alguien ha dicho en la causa? Rotundamente no. Cuestionados han sido también sus conocimientos en materia fiscal, teniendo en cuenta que trabajaba en una entidad financiera. ¿Tiene usted especiales conocimientos contables o fiscales? No, ninguno. ¿Su labor profesional en la Fundación La Caixa implica la gestión de cuestiones tributarias o sobre contabilidad? No, yo soy directora del área internacional de la Fundación La Caixa, cuyas actividades son diferentes e independientes de las que pueden ser las de la entidad CaixaBank. ¿Quién se encargaba de asesorarles o de efectuar esas declaraciones tributarias? En mi caso lo hacía Federico Rubio, el asesor fiscal de la Casa de Su Majestad el Rey. Bueno, pues le hacían hasta la declaración de la renta, según dijo. Bueno, estas fueron algunas de las declaraciones de la infanta durante el juicio por el caso Nos. Sin duda el capítulo más negro al que se ha enfrentado la corona y que termina con Iñaki Urdangarín en la cárcel. Entrará este lunes. Arantxa, la infanta y sus 4 hijos se quedan en Ginebra. Pues, señor Orrat, sigo con usted, con estos indicios, con esta exposición que hizo ella durante el juicio. ¿Para usted no había pruebas contundentes de acusación contra la infanta? Mire, todo lo que ha expuesto es propio de un programa de televisión, no de un procedimiento penal. Lo que ha expuesto no son indicios, son meras sospechas y un relato de una vida privada, nada más. No ahí están las declaraciones, perdóneme, hechas en el propio tribunal, señor Orrat. Son declaraciones que ella hizo en el tribunal, en el juicio. Sí, y estaba yo presente. Y de las 500 y pico preguntas que ha señalado usted, 450 fueron exhibición de facturas de gasolina, que ella ni siquiera había puesto. Mire, ya no se pervierta más la situación. Se trasladó una valoración ética a un procedimiento penal. Y esto es inaceptable. A nadie se ha sentado en el banquillo por cargar gastos personales a una empresa. A nadie. Simplemente porque no es delictivo. Si quieren usted hacer juicios morales, los hagan ustedes, pero no yo. No. Y además, el propio por favor, juez instructor... pongan en entredicho la labor, El propio juez ha habido instructor, 3 magistrados que han Castro... ratificado mi posición y hay 5 magistrados del Supremo que han ratificado mi posición. ¿Quiere decir que son corruptos también? Entonces, sean ustedes valientes y llamen los corruptos a ellos. Porque aún no he visto un solo periodista que se atreva a poner en entredicho la labor. No, pero por favor, sean valientes y diríjanse al tribunal que ha ratificado mi posición. Hemos recordado los indicios que había para Estamos hablando de indicios en instrucción. Ahora estamos hablando... Y que a día de hoy su valoración, perdóneme, esta misma semana sigue siendo la de que la infanta debía haber sido acusada. Perdóneme, la valoración es la que se produce en juicio, no en la investigación. A ver si se enteran. En este país lo que prevalece es el juicio oral, el juicio celebrado ante un tribunal. Y 3 magistrados, repito, han ratificado mi posición. Y 5 magistrados del Supremo. Oiga, ya está bien de debate, no volvamos hacia atrás. Muy bien, avancemos. Lo que pensaba el señor Castro lo pensaba, ¿es una consideración jurídica?
Dice la sentencia, no digo que avancemos, la sentencia reconoce que Iñaki Urdangarín utilizó la Casa Real como trampolín institucional. Le pregunto, ¿el rey emérito, el rey Juan Carlos, debería de haber estado sentado también en el banquillo de los acusados? Mire, nadie se lo planteó, ni siquiera el señor Castro. ¿Por qué? Porque goza de inviolabilidad. Por lo tanto, hubiese sido una ilegalidad que lo hubiésemos traído al proceso. Por lo tanto, no se planteó. Usted no es fiscal ya en estos momentos, es abogado. Yo le pregunto, ¿cuántas presiones o cuántos intentos de presión ha tenido que soportar durante este largo proceso? La única presión ha sido la mediática. Estoy harto de que se me trate como un títere en manos del Gobierno, de la Casa Real o del Ministerio de Justicia. Ya está bien. Que no se ponga más en entredicho mi actuación profesional. Y en todo caso, se pone en entredicho que se ponga también lo de los magistrados que han ratificado mi posición. Creo que ya está bien, no he sufrido ninguna presión. ¿Cómo voy a subir presión y cómo la voy a soportar? Oiga, he llevado 54 casos anticorrupción y, por cierto, se han equivocado durante el speech inicial del programa. El caso Palmarena nació en la Fiscalía Anticorrupción. Nació porque lo impulsé yo, no otra persona. La pieza separada del número 25, es decir, el caso NOS, nació porque la impulsé yo, la Fiscalía, no el juez. Es una contradicción, por una parte, que haya introducido e impulsado este procedimiento, que por cierto, el 99% de casos de corrupción que ustedes conocen son gracias a la labor de la Fiscalía Anticorrupción, para que luego los traten como, exclusivamente como unos títeres al servicio del Gobierno, y que luego se acuse a la Fiscalía de actuar a las órdenes del Gobierno. No, hombre, no. ¿Es el caso más difícil, más complicado al que se ha enfrentado usted? Ni mucho menos. Llevo a la espalda 54, ni mucho menos. El más miserable desde el punto de vista mediático, por supuesto. ¿Qué salida tiene Iñaki Urdangarín ahora mismo? ¿Puede plantear algún tipo de recurso ante el Tribunal Constitucional? Se habla también de la vía de la petición de indulto. Tiene acceso al recurso de amparo al Tribunal Constitucional, como tienen todos los ciudadanos, aunque difícil, porque es por vulneración de derechos fundamentales y dudo que se haya producido alguno, y tiene derecho, como todos los ciudadanos, a solicitar un indulto, que creo que no constan los requisitos necesarios para su concesión. Así es. O sea que inevitablemente, desde luego, tiene que hacer el ingreso en prisión antes del lunes, ¿verdad? Y luego se vería si cabe o no recurso. Así es. Pues Pedro Orrats, le agradezco mucho su presencia esta noche aquí en el programa. Gracias y buenas noches. Igualmente, a ustedes, muchas gracias. Bueno, menos mal que está lejos y que ya no es fiscal, ¿eh? Que si no, ibas a Chirona pero a toda velocidad. No, se ha enfadado mucho, pero pues le estábamos poniendo los indicios que el propio juez Castro vio en su momento, y esta misma semana le quería explicar que el propio juez instructor seguía manteniendo que la infanta debía haber sido condenada. Pero o sea, no me lo estaba inventando yo. Y el juez Castro ha dicho que hubiera llevado al rey, pero es inviolable, luego ya no es para todos igual la justicia, y aparte de todo, bueno, sí, efectivamente. Bueno, ha dicho muchas incongruencias, pero una pregunta solo. Dice, Olga había dicho que eran, una sentencia leve. Él dice que no, que es falso, había pedido 19 años, le han dado 5 y entonces eso no... Bueno, hombre, por favor, no hay más preguntas, señoría. Es que se ha acabado el discurso, eso no es leve. Fernando. Bueno, yo estoy de acuerdo con Tito, pero bueno, ya también vamos a mirarlo desde otro punto de vista. Venga. Yo prefiero ver el vaso medio lleno. Y si hace 10, 15 años nos hubiesen dicho que 2 miembros de la Casa Real iban a ser condenados, no nos lo hubiésemos creído. Gracias a informaciones periodísticas, Fernando, cuidado, que al final, porque se ha ido sacando toda la luz, que no sé yo si los demás, él ha dicho que ha sido la Fiscalía la que lo ha puesto encima, pero eso fueron investigaciones periodísticas que fueron sacando todo lo que iba pasando, entonces ya llegó un momento en el que tuvieron que afrontarlo. ¡Ojo!
Bien, sea el motivo que sea. Aquí, todos sabemos que en este país han pasado muchísimas cosas, bueno, y está saliendo todo a la luz, lo cual vamos a verlo desde el punto de vista positivo, y es que la impunidad que todos sospechábamos que había, pues eso se está atenuando. Leve. Cuando has hablado del rey emérito, que nunca le va a pasar nada, y bueno, y cualquiera puede tener la sospecha que cuando en sus viajes a Arabia, pues recibió ostentosos regalos. Pero eso ya es rey emérito y eso no se va a solucionar. Ahora voy con Lo que se Rajoy. trata, a partir de ahora en adelante, yo creo que van a tener dificultades. Y una cosa, Rajoy, que hoy nos ha vuelto a sorprender este hombre, vamos de viernes en viernes anunciando que deja su acta de diputado, con lo cual no pasa nada por ahí. Una cosa, hay 2 miembros de la Casa Real, uno que va a entrar en la cárcel y, ojo, a la infanta ha cometido un delito, por lo tanto es una delincuente y tiene que pagar. A título lucrativo una multa. Bien, pues pagada ya, pues, por cierto. yo creo que eso es un avance comparado con lo que hubiésemos tenido hace 10 o 15 años. Esa multa de la infanta, ¿quién la ha pagado? Bueno, escote, Tito. Yo no llevo ese dinero en el bolsillo, desde luego. ¿Hemos pagado la multa? Bueno, oye, hemos asistido en vivo y en directo a una de estas de matar al mensajero, ¿no? Estas que los periodistas solemos decir al final, antes o después, nos encontramos en el proceso y acabamos teniendo la culpa un poco de todo, simplemente por contarlo. Y nuestra obligación es investigarlo, objetivarlo y además, en la medida que podemos, contarlo, porque tenemos que trasladarlo a los ciudadanos. Yo sí creo que va a haber un antes y un después de esta sentencia y que, desde luego, la monarquía como institución sale muy tocada de todo esto. De hecho, la abdicación tocada eso, que estuvo a punto de caer, ¿no? Sin ninguna duda, la abdicación de Juan Carlos I se debe a este caso, y lo que ha hecho la Casa Real era lo único que podía hacer, que era intentar proteger a Felipe VI y a la reina Leticia. A partir de ahí, una institución tan denostada y tan cuestionada como es la monarquía queda en una situación muy floja, y efectivamente ni en el mejor de nuestros sueños, o en su caso de la peor pesadilla, nos hubiéramos imaginado ver entrar a un miembro de la Casa Real en prisión, ni ver sentada a una infanta en el banquillo de Bueno, se ha enfadado muchísimo el señor Orraz, quizás sea porque ya estaba el vaso muy lleno, porque creo que llevará como 100 contestaciones a la misma pregunta de si hizo 100 o 1000. Trato de favor, si tuvo trato de favor con la infanta, pero en fin, se ha enfadado mucho conmigo. Comparable a lo de Alchazu, o sea, el vaso se ha desbordado y lo pagan los chavales esos. Tú has pagado todo lo anterior. Sí, digamos, como si fuera la primera vez que le preguntaban esto. Bueno, te ahoga. en fin, vamos, quiero también que el público dé su opinión. Venga, ¿cómo te llamas? Irene. Irene. Y lo primero decirle al fiscal que el que se pica ojos come. Así que sobre la infanta, tenía que haber entrado, por supuesto. Yo estoy harta, cansada de escuchar a mujeres que son unas madres sacrificadas, que ejercen una labor también laboral, pero que no se enteran de nada. Oye, firman papeles, tienen estudios superiores que hemos pagado también con nuestros impuestos, al igual que lo hemos mantenido durante toda su vida, pero no se entera de nada. Igual que había otras, allí también en Málaga, que pasaban bolsa de basura delante de ellas y no se enteraban de nada. O sea, ya estoy un poco cansada. Si tanta credibilidad dice que le han dado a sus compañeros, ¿por qué se cree 400 veces? No lo sé, no me acuerdo, lo hice por amor. Esto ya no cuela, o sea, si es mediático es porque no cuela. Por favor, que cumpla, y si tiene que entrar, que entre y que esté todo el tiempo con su marido o donde sea, pero que lo pague. Muchas gracias. ¿Más opiniones por aquí? Sí, ¿cómo te llamas? Sí, bueno, yo me llamo Ivonne. Bueno, yo creo que hay como 2 fases en esto, ¿no? Una primera, donde no sé si ella era consciente y fue cómplice de todo esto, y una segunda donde sí, efectivamente, tendría que haber preguntado a su marido, oye, esto que ha salido en la prensa es real, no es real. Entonces yo no sé si eso da como para meter o no en la cárcel. Yo con eso tengo mis dudas. Y luego me ha gustado mucho lo de el que ha salido entrevistado, porque siempre hablan de que el rey... El fiscal, fue el fiscal del caso, de que es inviolable, no se puede, a Juan Carlito no se le puede imputar nada y tal. Pero yo me pregunto, como testigo no se le puede llamar. Quiero decir, aunque no te podamos juzgar, podemos preguntar si sabías algo. Sí, pero sabes, si va de testigo no puede mentir. Bueno. ¡Ah, ojo! Vuelve a Rajoy. Pues que vaya ojo, Corina o... ¡Ojo! A ver que hubiera contestado a las cosas que le iba preguntando. No sé, yo creo que no sé si había tanta... O sea, si en un primer momento verdaderamente había tantas pruebas como para que la infanta fuera a prisión, no lo sé. Lo que sé es que después, con todo lo que estaba saliendo, hay un punto en el que ella se tendría que haber planteado, se sentará con su marido y dirá, oye, todo esto que sale, aunque haya firmado a ciegas y por amor infinito, pues
¿qué hay de lo mío, no? Sí. Venga, más opiniones quiero. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Suriñe y bueno, yo creo que con el cambio de monarquía hemos visto un cambio. Yo creo que han hecho un lavado de imagen. Son, yo creo, en mi opinión, más humanos y más cercanos a la gente. Y con este caso, sinceramente, creo que han querido vendernos que la ley es igual para todos, sentándoles a ellos en el banquillo, pero en el fondo creo que han hecho todo lo posible por detrás para que la infanta Elena no cumpla, o sea, Cristina no cumpla con lo que sí, tenga que no vaya a la que cárcel. eso es. ¿Alguna opinión más por aquí? Sí. ¿Cómo se llama? Soy Carmen, buenas noches. La compañera me ha quitado una expresión que iba a utilizar respecto al fiscal Urras, que el que se pica ajos come, o sea, vamos. Creo que ha habido muchísima presión para que la infanta se vaya de rositas prácticamente. La condena de Urdangarín me parece mínima. Es verdad que sí se ha dado un pequeño paso, de que hace 10 años nadie se podía imaginar que nos pudiésemos meter con la monarquía. Es un pequeño paso, pero vamos, todavía queda. Y bueno, pues respecto al Juancar, al emérito, que como dice el juez Castro, que tenía que haber sido imputado también. Y desde luego el tema es, todavía huele a absolutismo esto, de alguna forma. Bueno, pues conviene, como lo decía antes también, hacer memoria y echar la vista atrás. Un caso que empezó en el 2010, hace ya 8 años. Es la primera vez que Iñaki Urdangarín baja la rampa de los juzgados para declarar como imputado por sus negocios en el caso NOS. Comparezco hoy para demostrar mi inocencia. Para entonces el marido de la infanta Cristina ya había sido apartado de la agenda oficial de la Casa Real. Esta sería la última vez que viéramos a los duques de Palma en un acto público. Solo un mes después estallaba el escándalo. La Fiscalía Anticorrupción registraba la sede de NOS en Barcelona. Cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos. Se abría la caja de Pandora, pero para entonces Zarzuela ya había movido hilos, porque 2 años antes los duques de Palma se instalan en Washington. Urdangarín deja así sus negocios en NOS para trabajar en Telefónica. En 2012 la familia vuelve a Barcelona y de ahí se marchan a Ginebra, en Suiza, lejos de los focos y de sus problemas con la justicia. Durante el juicio, el yerno del rey Juan Carlos negó haber participado en actividades ilegales al frente del Instituto NOS. Absolutamente no, nunca he sido un comisionista de nada. Se desvinculó de la gestión y exculpó también a su esposa. No sé quién era el gerente del Instituto NOS, yo de estos temas pues realmente no soy consciente, no soy conocedor. Señora Cristina de Borbón, ¿qué funciones desarrollaba en el Instituto NOS? Ninguna. Pero Cristina de Borbón acabó también imputada y sentada en el banquillo de los acusados por cooperar con su marido en delitos fiscales. Mi marido y yo no hablábamos de esos temas, no sé más. Mientras la infanta quedaba absuelta con multa, a Urdangarín se le impone una condena de 5 años y 10 meses de cárcel. Histórica sentencia que deja la imagen de la monarquía española manchada. Atención, pregunta. ¿Se ha maniobrado en este caso para salvar a la monarquía española? Los 50 deciden. La decisión de los 50 es un 92% que cree que sí ha habido maniobras ocultas y tan solo un 8% que cree que no. Bueno, respuesta contundente y mayoritaria. Voy ya con las opiniones. ¿Cómo te llamas? Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿que has votado qué? Que sí. Que sí. ¿Por qué? Bueno, pues se ha visto claramente que ha habido una estrategia brutal a nivel político e institucional e incluso familiar.
se ha visto claramente cómo les han sacado, y digo les han sacado, a vivir fuera de España, les han quitado todas las facultades... Fuera de la exposición mediática. Fuera de la exposición mediática, les han quitado las facultades de representación, el título. Urdangarín ha sido obligado a asumir responsabilidades de la infanta en el juicio, a decir pues que... ¿Cabeza de turco? Cabeza de turco, un poquito. Y incluso me atrevería a decir que hasta la relación de Felipe VI con su hermana está estudiada, o sea, el hecho de que no se relacionen o que estén enfadados, incluso está estudiada de manera estratégica. ¿Pero están enfadados realmente o no? A lo mejor no. Más opiniones por aquí. Buenas. Bueno, yo me llamo María y yo he votado que no. Yo creo que en este caso el Supremo ha actuado con independencia y hemos visto declaraciones de la Casa Real diciendo la importancia de respetar el sistema judicial. Hemos visto declaraciones como la del fiscal, que nos ha hablado de que estaba satisfecho con la sentencia. Yo además creo que ha sido clarísimo. Hemos visto cómo una persona con la cual se ha probado que ha cometido unos delitos ha sido penada por ello, y que una persona que se ha demostrado que ha sido beneficiada por ese delito también ha tenido su correspondiente multa. ¿A ti te ha parecido ejemplar la sentencia? Sí, yo creo que se ha ajustado a derecho y que se ha hecho como se tenía que hacer y que a esa persona se la ha tratado como se tenía que tratar. Y entonces yo creo que ya es hora de que respetemos el sistema judicial y que no que andemos decidiendo cuando nos viene bien respetar las sentencias y cuando decidimos que el sistema judicial está corrupto. ¿Opinamos demasiado? Quizás sí. Venga, más opiniones por aquí. ¿Cómo te llamas? Hola, yo me llamo Víctor. Víctor. ¿Y qué? ¿Has votado? He votado que sí. Que sí ha habido maniobras. Sí, yo considero que la monarquía es un gremio que se cubren entre ellos, y bueno, yo considero que Urdangarín es un poco cabeza de turco, que alguien le ha engañado y le ha traicionado. Él se complicó la vida cuando compró el palacete de Pedralbes. Luego vamos a hablar de ello. Porque claro, ese palacete pues valía 6 millones de euros, entonces claro, le correspondía pagar aproximadamente 200.000 euros mensuales a 30 años. Y estaba por encima de sus posibilidades. Pues sí, él intentó estar por encima de sus posibilidades, entonces ahí se complicó la vida. Ahí se complicó la vida, y entonces, yo creo que luego no le ha apoyado, el rey no le ha apoyado, y el príncipe, además yo creo que no tenía buena relación con el príncipe, porque creo que existen unos SMS entre el príncipe y él, en los que él se burlaba del príncipe, de Felipe. Y estás bien informado, ¿eh? Pues entonces, es un poco venganza. Es un poco de venganza, traición y engaño. Venga, otra opinión más por aquí. Bueno, yo soy Íñigo y yo creo que no. En verdad yo creo que aquí hay dos vértices importantes. El primero es que la monarquía no cae por una sentencia más o menos ejemplar a Iñaki Urdangarín. La monarquía requiere un cambio constitucional para cambiarla, y desde luego no va a caer por una sentencia más o menos ejemplar. Y en segundo lugar, yo creo que hay un problema, y esto no es solamente del caso Urdangarín, que es un problema de siempre cuando la sociedad se convierte en juez en su conjunto. Cuando la sociedad se convierte en juez en su conjunto, estamos manipulando realmente al que sabe juzgar, al que ha estudiado toda su vida para saber juzgar, y al que realmente sabe todos los vértices del asunto para juzgar con justicia. El problema de que la sociedad juzgue en su conjunto es que un fiscal pide 69 años para unas personas, el juez decreta 2 y nos parece una barbaridad lo que pide el fiscal, y luego en otro caso B el fiscal pide 19, el juez da 6 y nos parece una barbaridad que no se den los 19 que pide el fiscal. Es decir, que en unos casos nos parece muy bien el criterio del fiscal y en otros el del juez, solo dependiendo de lo que pensemos. Y lo que pasa cuando juzga la sociedad es que vemos 30 segundos de vídeo y nos creemos que somos capaces de juzgar con justicia algo que tiene miles y miles de folios. O sea, que no se puede juzgar, o sea, no se puede opinar sobre ningún caso. No, para nada, se puede opinar, por supuesto, y con total libertad. Y discrepar. Y se puede discrepar de la ley y se puede discrepar del criterio del juez. Pero yo, desde luego, no me atrevo a decir que me haya leído lo suficiente como para decir que ha habido una conspiración para salvar la monarquía, que la sentencia de Urdangarín sea excesiva o sea leve. Simplemente, no tenemos los datos suficientes. Simplemente es ajustada a derecho. Y creo que, desde luego, la monarquía no se hubiese salvado o no se hubiese reforzado por una condena mayor o menor a este señor, que ni siquiera forma parte de la monarquía. Bueno, pues lo decía Víctor, hablaba de Pedralbes, de ese chalet que compraron Urdangarín y la infanta Cristina. Dicen que es el origen de muchos de estos males. Vamos a verlo.
Este es el apartamento de soltero en propiedad de Urdangarín, jugador de balonmano. Y este es el dúplex de la infanta Cristina, empleada de una fundación. Poco después de la boda, se pasan a este piso en alquiler de 200 metros cuadrados en la Diagonal de Barcelona, cerca de sus lugares de trabajo entonces, el Camp Nou y las Torres de la Caixa. Hasta ese momento nada despertaba sospechas, pero pronto salen a la luz las aspiraciones de Urdangarín. Necesitaba robar para vivir mejor. No, por lo tanto demuestra que no era muy inteligente. Tremendamente ambicioso, muy materialista, y luego está su propia ambición personal, que es patológica. La compra de la finca de Pedralbes en 2004 levanta las primeras sospechas de la escalada social y económica del matrimonio. ¿De dónde el dinero para comprar este palacete? Este palacete marca un punto de inflexión. En una zona exclusiva de Barcelona compran esta propiedad por 6 millones de euros en plena euforia inmobiliaria y gastan 4 millones más en reformas. Pedralbes es todo un símbolo que también salpica al actual rey emérito. Una vez destapado el caso Nos, que lleva el banquillo al matrimonio, la Fiscalía descubre que Juan Carlos I dona a su hija 1,5 millones de euros para la adquisición de la Torre de Pedralbes. Operación camuflada como un préstamo para poder así evitar el pago de impuestos, pero que ya ha prescrito. Y además, a día de hoy, aún el anterior jefe del Estado es inviolable. Pedralbes, todo un símbolo del auge y caída del matrimonio Urdangarín-Borbón. El palacete que ha sacado a la luz una trama de corrupción en el seno de la familia del rey. Bueno, se dice Pedralbes, el origen de todos los males, Tito, ¿sí o no? Ay, madre. La cosa es que hay Pedralbes, pero yo creo que hay muchas más cosas. Claro, no me extraña que quiera elegir una cárcel que tenga resort, porque claro, está acostumbrado a ese tipo de cosas y claro, evidentemente luego todo le va a ser demasiado fuerte. Yo creo que fue un punto de partida importante. Otra vez un seguimiento periodístico es el que fue tirando de la manta hasta que se supo exactamente en qué consistía, y una vez que se supo en qué consistía es cuando ya se empezó a hablar de por qué sí y por qué no. Y desde luego el rey puede dar a quien quiera, siempre que pase luego por caja, pagando, porque hoy en día las donaciones hay que también cotizarlas, ¿no? Sí, bueno, entonces, eso fue también fruto de la investigación y lo que claro, ahí rascó también el juez instructor, el juez Castro, ¿no? En ese préstamo dudoso. Ya que lo citas, mira, ahora que hasta botarates se les está manteniendo con decoraciones y que, bueno, parece que el nuevo gobierno quiere poner un poco en ese sentido las cosas en su sitio, yo creo que al juez Castro había que haberle despedido con un gran homenaje, porque el juez Castro ha sufrido las mayores persecuciones que se puedan hacer solo porque él llevó la instrucción del caso, y al hombre lo han retirado de mala manera, como si hubiera sido, que si no hubiera sido por él, efectivamente esto no hubiera tenido ningún seguimiento. Mira, me está diciendo Olga que sí, eso ya me satisface. Estoy completamente de acuerdo contigo que después del señor Orrach, el señor Urdangarín va a estar en la cárcel no por la Fiscalía, sino por el juez Castro, porque ha sido un juez muy valiente, uno de los jueces más valientes de este país, que decidió iniciar la instrucción, ir contra viento y marea, incluso al principio en contra del criterio de la Fiscalía. Lo que pasa que empezaron la Fiscalía, conjuntamente trabajando y muy de la mano Orrach y él, pero luego terminaron malamente, claro, y el punto de inflexión fue la por supuesto, la valentía del juez Castro en este caso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues vamos a aplaudir. Por supuesto que sí. Al juez Castro, que se entere que le hemos aplaudido. Es brillante, además es muy brillante en toda la instrucción. Llamado para estar esta noche aquí, pero el hombre ya estaba muy cansado. Está por todas partes y le están dando por todas partes también. Lo mediático está siendo, decía Orrach, terrible para él. Pues para el juez Castro, imagínese lo que está haciendo. Sí. Así es, Fernando. Sí, porque la verdad es que el juez Castro hizo lo que supuestamente determinados medios de comunicación y determinado sistema español pues no quería que ocurriera. Entonces es realmente él el que ha dado la cara, y el fiscal que hemos visto antes pues que se estaba poniendo bastante nervioso, pero realmente todos tenemos la sensación de que si no llega a ser por el juez Castro, el fiscal Orrach se sale con la suya y son 5 en vez de 19, pero de verdad que es un paso al frente. Está claro. De la sociedad. Raquel, hablábamos de Pedralbes, además, poníamos ese vídeo precisamente porque decía, hay quien dice, es el origen de todo esto. Ahí puede estar la raíz de una forma de vivir por encima de las posibilidades, la necesidad de dinero.
y el montaje de una trama para alimentar ese nivel de vida. Yo no sé si el punto de inicio es Pedralbes. Yo creo que el punto de inicio es el componente humano y la ambición y además sentirse impune, ¿no? El poder hacerlo todo sencillamente porque en aquel momento pertenecía a la Casa Real y se presentaba como el yerno del rey, ¿no? Y yo el otro día le escuchaba en un programa a Revilla le llamó, siendo presidente de Cantabria, para presentarle bueno, pues un proyecto. Afortunadamente, decía Revilla, no era ya presidente cuando quiso venir, porque si no, a lo mejor hasta yo hubiera picado, ¿no? Claro, porque también llevaba el aval de ser quien era el yerno del rey, ¿no? Hombre, es que por ese aval, que era muy difícil de rechazar cuando se hacía la llamada... la sentencia, el trampolín institucional, eso está recogido en la sentencia. Una sentencia y un proceso que tampoco podemos obviar, que es especialmente mediático, ¿no? Y eso permite también los juicios de valor y de alguna manera también el juicio paralelo. Cuando se dan estas circunstancias, pues bueno, es muy difícil ser templado y a veces a lo mejor también confundimos un poco churras y es cierto con merinas, que no tenemos ¿no? todos los datos, eso es verdad, nos pasa no con podemos los tenerlos, juicios, no estamos en los juicios, tenerlos. pero bueno, fue en abierto el juicio, o sea, que pudimos escuchar bastante más que en otros juicios en los que ha sido a puerta cerrada, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Raquel? Que si estamos hablando de que piden 62 años de cárcel para un chaval que se ha peleado con un guardia civil en un bar de Alsasua a 62 años, que luego en el juicio mediático este que hemos seguido y hemos sabido cuántos millones se iban llevando de aquí, de allá y de acullá, que se quede en 5 años de... Eso es lo que llama poderosamente la atención. Lo decías al principio, tú decías, a la pregunta con la que se abre el programa de ¿la justicia es igual para todos? Yo ya digo radicalmente que no. Yo digo radicalmente que sí. La justicia es igual para todos, las leyes son iguales para todos. Lo que es diferente es cómo se aplica esa justicia, claro, efectivamente. Venga, me voy enseguida al público. Venga, Fernando, que me están pidiendo. ¿Querías decir algo? Bueno, y las posibilidades que tiene cada uno de defenderse, porque yo estoy seguro que tanto Iñaki Urdangarín como la Infanta han tenido un bufete de abogados de 600 euros la hora, que han estado trabajando un montón de personas. ¿Y quién ha pagado? Eso hace que la justicia no es lo mismo. Eso? ¿Y quién ha pagado? Claro, pues todos nosotros también. Venga, al público, a ver quién quiere intervenir, quién quiere dar su opinión. ¿Cómo te llamas? Hola, buenas, me llamo Tommy. Bueno, mira, yo quería decir una cosa, porque se está hablando aquí de que el juez Castro ha sentado a la Infanta. No nos debería de extrañar que el juez Castro realmente ha hecho su trabajo. Hay que decir que ha hecho su trabajo, porque nadie quería imputar a la Infanta. El juez Castro tuvo que hacer un auto con 25 puntos demoledor, que no le quedó más remedio al fiscal que meterla en el banquillo. O sea, porque era demoledor, directamente. Lo que no nos debería dejar de extrañar es que el juez Castro hizo su trabajo, que es lo que debería hacer. Igual que el fiscal Orrache. El fiscal Orrache hizo un trabajo impecable. Lo único que en ese momento pues decidió pues ponerse por las presiones que sufrió, que dice que no sufrió, que es mentira. Bájate un poquito el micro. Que es mentira, por las presiones que sufrió precisamente pues desde el Estado, desde la Casa Real y desde todos los sitios, porque hasta el propio Rajoy vaticinó que a la Infanta le iba a ir bien. Venga, más opiniones. ¿Alguien más que quiere intervenir? ¿Cómo te llamas? Beto. Atravesando durante esos años, ¿no? Corrupción, problemas con la Infanta. ¿Algún día acabará eso? ¿O saldrán más cosas? Sobre la monarquía. Monarquía, políticamente, cosas importantes que realmente creo que la sociedad o el Estado español debería preocuparse. ¿Cómo vamos a comparar el caso de Alsasua, 62 años de cárcel, y la monarquía que ha robado, ha estafado, ha engañado al público 5 años? ¿Realmente cabe en la cabeza de la sociedad? ¿Estamos dando cuenta en qué mundo vamos o en qué camino vamos? Y pienso que eso sí o sí hay que pararlo, pero rapidísimo. Bueno, y hay una duda que, hablando de situaciones privilegiadas y diferentes, que Urdangarín, si se entrega voluntariamente, puede elegir cárcel. ¿A qué cárcel irá? ¡Oh! ¡Qué bonito! Marinador, dicen por aquí. Marinador, vacaciones. Olga, ¿es lo habitual que se pueda elegir cárcel? Totalmente habitual. Te pueden dar 5 o 10 días, creo que a Baltonic le dieron 10 días. Otra cosa es que te lo concedan. Claro, porque tú llegas, te puedes presentar dentro de esos 5 días a una institución penitenciaria y dices, vengo a ingresar en prisión. Y entonces ellos deciden si hay hueco dentro de la institución penitenciaria y si hay riesgo dentro de esa institución, y entonces te pueden trasladar. Pero en principio esa posibilidad la tenemos todos. Bueno, veremos qué ocurre. De aquí al lunes, desde luego, tiene que ingresar a una prisión en la que elija o en la que le manden, pero tiene que elegir.